Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes decidió arrestar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. Al ver que esto agradaba a los judíos, decidió detener también a Pedro. Eran los días de los ácimos. Después de prenderlo, lo metió en la cárcel, entregándolo a la custodia de 4 piquetes de 4 soldados cada uno. Tenía intención de presentarlo al pueblo pasadas las fiestas de Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel bien custodiado, la iglesia oraba insistentemente a Dios por él. Cuando Herodes iba a conducirlo al tribunal, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, atado con cadenas. Los centinelas hacían guardia a la puerta de la cárcel. De repente se presentó el ángel del Señor y se iluminó la celda. Tocando a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: «Date prisa, levántate». Las cadenas se le cayeron de las manos y el ángel añadió: «Ponte el cinturón y las sandalias». Así lo hizo y el ángel le dijo: «Envuélvete en el manto y sígueme». Salió y lo seguía, sin acabar de creerse que era realidad lo que hacía el ángel, pues se figuraba que estaba viendo una visión. Después de atravesar la primera y la segunda guardia, llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad, que se abrió solo ante ellos. Salieron y anduvieron una calle y de pronto se marchó el ángel. Pedro volvió en sí y dijo: «Ahora sé realmente que el Señor ha enviado a su ángel para liberarme de las manos de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos». Palabra de Dios. El Señor me libró de todas mis ansias. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. El Señor me libró de todas mis ansias. Proclamad conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. El Señor me libró de todas mis ansias. Contempladlo y quedaréis radiantes, vuestro rostro no se avergonzará. El afligido invocó al Señor, Él lo escuchó y lo salvó de sus angustias. El Señor me libró de todas mis ansias. El ángel del Señor acampa en torno a quienes lo temen y los protege. Gustad y ved qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él. El Señor me libró de todas mis ansias. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, yo estoy a punto de ser derramado en libación y el momento de mi partida es inminente. He combatido el noble combate, he acabado la carrera, he conservado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de la justicia que el Señor, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que hayan aguardado con amor su manifestación. Mas el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, a través de mí, se proclamara plenamente el mensaje y lo oyeran todas las naciones, y fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me salvará llevándome a su reino celestial. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo:
tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a pedir la luz del Espíritu Santo, que nos guía para entender esta hermosa palabra. Espíritu de Dios, gracias por darnos a conocer la verdad, a través de la palabra y la tradición. En estos dos grandes siervos, como San Pedro y San Pablo, que supieron transmitir la fe, entender esa misión de dejar las huellas de Jesús en cada corazón, acompañados del amor maternal de la Santísima Virgen María, con todos los santos y ángeles de Dios. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, vemos que el apóstol Pedro es mencionado frecuentemente en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos de los Apóstoles y en las cartas de San Pablo. Lo único que se sabe de su vida, antes de su conversión, es que nació en Betsaida, junto al lago de Tiberíades, y se trasladó a Cafarnaúm, donde junto con Juan y Santiago, los hijos de Zebedeo, se dedicaban a la pesca. Era hermano de Andrés, también el apóstol, y se cree que siguieron a Juan el Bautista. Por lo tanto, se habían preparado para recibir al Mesías en sus corazones. San Pedro era un hombre muy astuto y sencillo, de gran poder para el bien, pero a veces afligido de un carácter abrupto y tempestivo que había de ser transformado por Cristo a través del sufrimiento. El primer encuentro que tenemos con San Pedro es a principios del ministerio de Jesús. Mientras Jesús caminaba por la orilla del lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón Pedro y Andrés, echar la red al agua, y los llamó diciendo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. San Mateo capítulo 4, verso 19. Inmediatamente abandonaron sus redes. Después irán a la casa de la suegra de Pedro, que estaba enferma. Tenía una fuerte fiebre, la cual fue curada por Jesús. Esta fue la primera curación atestiguada por Pedro, quien presenciará muchos milagros más durante los 3 años de ministerio de Jesús, siempre escuchando, observando, preguntando y aprendiendo. El Evangelio que hoy se nos proclama dará la profesión de fe y primado de Pedro. Cristo resucitado es el fundamento de la iglesia, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está ya puesto, que es Jesucristo. Sin embargo, el mismo Jesús quiso que su iglesia tuviese un fundamento visible, que será San Pedro y sus sucesores. Jesús presenta la vocación singular de Pedro. Es la imagen de roca, firme. Pedro, Petros, Kefa, piedra, roca. Es el primero que Jesús llama y lo nombra roca sobre la cual construirá su iglesia. San Pedro es el primer papa, ya que recibió la suprema potestad pontificia del mismo Jesucristo. El ministerio petrino asegura los cimientos que garantizan la indefectibilidad de la iglesia en el tiempo y en las tormentas. La barca del pescador de Galilea es ahora la iglesia de Cristo. Los peces son ahora los hombres. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esa pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o uno de los profetas. El Señor ahora le preguntará a los apóstoles: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro, movido por el Espíritu Santo, dirá: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El Señor le dice a Pedro: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te la ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Señor hará esta afirmación: y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Dar la llave significa entregar la autoridad sobre la iglesia, con el poder de gobernar, de permitir y prohibir. Pero no se trata de un gobierno como los del mundo, sino en función de servicio por amor. Y el Señor recalca entre los apóstoles:
el mayor entre vosotros sea el último de todos y el servidor de todos. Vamos a recordar algunos episodios bíblicos en los que aparece San Pedro. Después del milagro de la multiplicación de panes, Jesús se retira a la soledad en un cerro a orar, mientras sus discípulos cruzaban en una barca el agua de Galilea. De improviso vieron a Jesús caminando sobre el agua y según San Mateo, Jesús le dijo: «Soy yo, no temas». Pero respondió: «Señor, si tú eres, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua». Entonces Pedro empezó a caminar confiadamente, pero al notar la fuerza del viento, titubeó y comenzó a hundirse. Al momento, Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Qué poca fe, ¿por qué dudaste?». San Mateo capítulo 14, versos del 22 al 31. San Pedro también era de los más allegados a Jesús. También estará Santiago y Juan para subir al monte Tabor, donde ocurrió la transfiguración. Aquí contempló la gloria del Señor y escuchó la proclamación de Dios: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco escucharle». San Mateo capítulo 17, verso del 1 al 5. Después bajaron a Jerusalén, donde Jesús comenzó a preparar a sus discípulos para el fin de su ministerio en la tierra. Pedro llevó a Jesús aparte y comenzó a reprenderlo, porque no quería aceptar un fin tan terrible como la cruz, ya que la cruz, para los antiguos, era maldición. También estuvo en la última cena. Pedro declaró su lealtad y devoción con estas palabras: «Aunque todos pierdan su confianza, yo no». E insistió: «Me quedaré contigo aunque tenga que dar la vida». Con inmensa tristeza Jesús le contestó: «Te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo por segunda vez, me negarás 3 veces». Al desenvolverse esta trágica noche, se realizó esta profecía, donde vemos que Pedro lo negará 3 veces. San Pedro es un pecador arrepentido. Cristo lo perdona y confirma su elección. Pregunta Pedro: ¿me amas más que estos? San Pedro afirma 3 veces su amor. Jesús entonces le dice: «Apacienta mis ovejas». Signo de su misión como pastor universal de la Iglesia. Su ministerio se sostendrá gracias al poder de Cristo, quien ora por él. He rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Cuando te conviertas, confirma a tus hermanos. San Lucas, capítulo 22, verso 32. Es Cristo el buen pastor que confiere su poder de perdonar, consagrar, enseñar y dar testimonio. San Pedro, en el ejercicio de su primacía entre los apóstoles, con interés y valor. Él fue la piedra en la que la Iglesia fue fundada. Su capacidad de conversión quizás sea lo que hace su historia ejemplar para nosotros pecadores. Pedro cayó muy bajo en la noche que negó al Señor. Después se arrepintió y ascendió hasta llegar a obispo de Roma, mártir, guardián de las llaves del reino de los cielos. Lo vemos a la cabeza de los apóstoles. Fue Pedro quien tomó la iniciativa de elegir uno que tomara el lugar de Judas y quien realizó el primer milagro, como lo vemos en los Hechos de los Apóstoles. San Pedro, que tenía la valentía de anunciar esa buena noticia, de dar a conocer a Cristo por su sinceridad, tuvo muchos conflictos con las autoridades judías. Hasta 2 veces los jefes de los sacerdotes lo mandaron a arrestar. Nos dice la Escritura que fue milagrosamente desencadenado y librado de la prisión e impresionó a los demás apóstoles al llegar repentinamente donde ellos moraban. San Pedro después predica en los puertos marítimos de Jopa y Lida, donde conoció hombres de diferentes razas, y en Cesarea, donde se convirtió el primer gentil, Cornelio. Fue obispo de Antioquía y después pasó a ser obispo de Roma, donde fue martirizado durante el reinado de Nerón, alrededor del año 67, el mismo año que San Pablo. Así lo estiman 3 padres de la Iglesia: San Ireneo, San Clemente de Alejandría y Tertuliano. Fue sepultado en lo que hoy es el Vaticano, donde aún se encuentran sus restos, bajo el altar mayor de la Basílica de San Pedro. Esto ha sido comprobado en los encuentros arqueológicos y anunciados por Pío XII, al concluir el Año Santo de 1950. En el martirio, San Pedro murió crucificado. Él no se consideraba digno de morir en la forma de su Señor, y por eso lo crucificaron con la cabeza hacia abajo. El lugar exacto de su crucifixión fue guardado por la tradición, muy cerca del circo de Nerón. Los cristianos enterraron
a San Pedro. Las palabras de Jesús se cumplen textualmente. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. San Mateo, capítulo 16, verso 18. Hay testimonios arqueológicos de la necrópolis con la tumba de San Pedro, directamente bajo el altar mayor. Esta ha sido venerada desde el siglo II, un edículo del año 160 después de Cristo, el cual puede leerse en griego. Pedro está aquí. Ahora vamos a hablar de San Pablo, conocido como el apóstol de los gentiles, que también murió en el martirio. San Pablo fue el principal propagador del cristianismo, que tuvo una participación decisiva en la expansión de la iglesia desde el momento de su conversión. Saulo, el futuro San Pablo, nació en Tarso de Cilicia, hacia el año 8 de la era cristiana. Pertenecía a una familia judía de la diáspora o dispersión, y como tal, estaba sólidamente formada en la ley judaica. Pronto pasó Saulo a Jerusalén a contemplar su educación rabínica, y su maestro fue el más autorizado rabino de entonces, Gamaliel el Viejo. Su gran talento le afianzó rápidamente los principios de la ley antigua, que cita constantemente de memoria y con gran exactitud. Su carácter impetuoso le lanza un fanatismo exagerado en legítima defensa de la ley y tradiciones ancestrales. En la sinagoga de Cilicia debió de conocer la doctrina de la nueva fe cristiana. Por la predicación de San Esteban y su celo e impetuosidad le llevaron a unirse a los perseguidores de ello, convencido de que ofendía la causa de Dios. Yo perseguí de muerte, nos dice el mito, a los seguidores de esta nueva doctrina, aprisionando y metiendo a la cárcel a hombres y mujeres. Y cuando estalló el motín que costó la vida de San Esteban, Pablo evidentemente tomó parte activa en él, ya que los verdugos dejan las vestiduras ante sus ojos, y depositaron las vestiduras delante de un mancebo llamado Saulo, que leemos en los Hechos de los Apóstoles. Por aquel tiempo se había ya constituido en Damasco un grupo importante de la nueva comunidad cristiana, del que pronto tuvo noticia a Pablo, que contaba por entonces unos 26 años de edad. Con su afán de exterminio, pidió al príncipe de los sacerdotes unas cartas de presentación para Damasco, a fin de apresar a los adeptos de la nueva fe. Mas todo había de suceder de muy distinta manera. Obtenía las cartas, Pablo y sus compañeros se acercaban a Damasco. Nos relata los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando de pronto una luz del cielo les envolvió en su resplandor. San Pablo vio entonces a Jesús. A su vista cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Atemorizado y sin reconocerlo, Pablo preguntó: ¿Quién eres tú, Señor? Y el Señor le dijo: Soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Y responde Jesús: Levántate, entra en la ciudad, donde se te dirá lo que debes hacer. Ya San Pablo comprenderá su misión a través de este siervo Ananías, cuando comienza a orar con él. Recobra milagrosamente la vista. Se retira a la Arabia por un tiempo. Antes de volver a Damasco, permaneció entregado a la oración y en trato íntimo con el Señor. Regresa a la ciudad, entrando de lleno en función de apóstol y en su gran labor evangelizadora. San Pablo comprende su misión, que extenderá el reino de los cielos a los paganos, a la Asia Menor, a Grecia, hasta el punto de entregar su vida en Roma. San Pablo escribe 14 cartas, entre escrituras que fueron dirigidas al pueblo: Romanos, Corintios, Tesalónica, Filipo, Galacia, así como escritos que fueron dirigidos a unos destinatarios: Filemón, Tito, Timoteo, donde generalmente escribe con respecto a cómo llevar la vida cristiana en la iglesia. Su obra es con un mensaje claro de un Jesús extendido a toda la humanidad, dando redención por los pecados, para abrigarnos con una promesa de salvación. La antigua tradición cristiana testifica unánimemente que la muerte de San Pablo tuvo lugar como consecuencia del martirio sufrido aquí en Roma. Los escritos del Nuevo Testamento no recogen el hecho. Los Hechos de los Apóstoles
termina su relato aludiendo a la condición de prisionero del apóstol, que sin embargo podía recibir a todos aquellos que lo visitaban. Hechos capítulo 28, verso del 30 al 31. Solo en la segunda carta a Timoteo encontramos esas palabras suyas premonitorias. Porque yo estoy a punto de ser derramado en libación y ha llegado el momento de desplegar las velas. Aquí se usan dos imágenes. La cultural del sacrificio, que ya había utilizado en la carta a los filipenses, interpretando el martirio como parte del sacrificio de Cristo. Y la marinera de soltar las amarras. Dos imágenes que juntas aluden discretamente del acontecimiento de la muerte. Y por la tradición se conoce que San Pablo murió decapitado en el mismo año en que murió San Pedro, en el año 67 después de Cristo. San Pedro y San Pablo son columna espiritual de la Iglesia. En el 2015, el Papa Francisco manifestó que San Pedro y San Pablo y la Virgen María son nuestros compañeros de viaje en la búsqueda de Dios. Son nuestra guía en el camino de la fe y de la santidad. Ellos nos empujan hacia Jesús para hacer todo aquello que Él nos pide. El Santo Padre explica entonces que la gloriosa herencia de los apóstoles es motivo de espiritual orgullo para Roma. Y al mismo tiempo es un reclamo a vivir las virtudes cristianas, en modo particular la fe y la caridad. La fe en Jesús como Mesías e Hijo de Dios, que el mismo Pedro profesó y Pablo anuncia a la gente. Y en la caridad que esta iglesia está llamada a servir con un horizonte universal. San Pedro y San Pablo fueron detenidos y martirizados en la prisión mamertina, también llamada el Tullianum, ubicada en el foro romano de la antigua Roma. San Pedro pasó sus últimos años en Roma, liderando la iglesia durante la persecución, hasta su martirio, en el año 67. San Pedro fue enterrado en la colina del Vaticano, y la Basílica de San Pedro está construida sobre su tumba. Y San Pablo fue decapitado en el año 67. Está enterrado en Roma, en la Basílica de San Pablo de Extramuros. Son patronos de Roma y representantes del Evangelio. En la homilía del 2012, por la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el Papa emérito Benedicto XVI los llamó a estos dos apóstoles, los llamó patronos principales de la Iglesia de Roma. La tradición cristiana siempre ha considerado inseparables a San Pedro y San Pablo. Juntos, en efecto, representan todo el Evangelio de Cristo. En esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo, tengo el gusto de compartir con ellos el día que mi padre y mi madre decidieron bautizarme en esta gran fiesta de San Pedro y San Pablo. Ahora nos unimos como iglesia, viviendo esta fiesta de amor, reclamando las promesas de Dios en nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tantos regalos y bendiciones que nos das, que nos invitas a llevar este camino de fe, para vivir este encuentro con la palabra y también para anunciarla. Te damos gracias por ese gran amor que nos tienes, que enviaste a tu Hijo Jesús el Señor, para mostrarnos este camino de salvación, a través de la predicación, del anuncio del reino, de esta buena noticia que llamaste a 12, para que pudiesen comprender ese llamado que tú les haces, que cuando recibieron el Espíritu Santo, que comenzaron a predicar, a llevar esa buena noticia, a darnos a conocer tu iglesia, tu esposa, y así también dejarnos cautivar por ese llamado que nos haces a cada uno de nosotros, al Papa Francisco, a los cardenales, obispos, sacerdotes, diáconos, comunidades religiosas que los identifican con un carisma, que nos lleva a cada uno de nosotros a llevar este mensaje de salvación, que no están solos, que a través de la oración, de vivir el regalo de la Eucaristía, vamos a comprender ese camino, verdad y vida, que Dios está con nosotros, que debemos permanecer fiel a este mensaje que nos hace entender ese propósito de vida, que como hermanos podamos transmitir esa bendición, para que juntos veamos la gloria de Dios. Que el Señor nos invita a transmitir la fe, para que conozcamos la verdad en aquellas personas que viven en la oscuridad, que por alguna situación negativa
que han vivido en su historia han entrado en rebeldía para dejarse seducir por el mal, pensando que están haciendo bien. Hoy pedimos en el nombre del Señor Jesús para que te alejes de la hechicería, brujería, conjuros, ataduras, maldiciones, lectura de cartas, de manos, de chocolate, tabaco, horóscopo y toda forma de ocultismo que el diablo y los demonios han venido a engañar a los hijos de Dios. Que se reprenda toda fuerza del mal para que los hijos de Dios puedan ser libres y puedan entender la voluntad de Dios. Pedimos al Señor que pueda sanar tu historia de esos miedos, complejos, tristeza, soledad, depresión o alguna persona que te hizo daño y que eso marcó tu historia, que muchas veces te hace actuar en rebeldía y que te ha llevado a consumirte en los vicios, en el alcohol, la drogadicción, la pornografía, adicción a los videojuegos, apego a cosas o personas, que entregamos a toda la humanidad en estos momentos difíciles de pandemia, de este virus COVID-19. El Señor nos dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que en Jesús el Señor podemos vencer esas cadenas, ataduras, este virus, pero que nos invita a la conversión, que nosotros nos acerquemos con un sincero corazón y que se aleje de nosotros toda ideología que lleva a maltratar y a destruir a la humanidad, el aborto, el homosexualismo o toda forma que quiera destruir a la familia. Pedimos también por los que están enfermos por este COVID-19 y todos los hermanos que tengan distintas enfermedades, que clamamos a la sangre preciosa de Jesús para que puedan ser sanos, libres y bendecidos. Como también oramos por el área de la salud, los médicos, enfermeros, enfermeras y todos los que tengan que ver con la salud, para que suministren los elementos necesarios para ayudar a estos hermanos nuestros que están enfermos y que cuentan con nuestra oración. Que lo imposible será posible, es tener fe para que veamos los milagros de nuestro amado Jesús. Entregamos las familias en estos momentos difíciles de cuarentena, de dificultades económicas, que como iglesia doméstica el Señor nos invita a orar para que descubramos la bendición como familias y que a la luz del Espíritu Santo nos guiará para salir adelante, para que venga la bendición sobre los esposos, los hijos, que son el futuro del mañana. En estos momentos te invito a abrir tu corazón, a entregar tu necesidad, a reclamar las bendiciones de Dios en tu vida a través de la palabra, viviendo en constante oración de la Santa Eucaristía, el Santo Rosario y los compromisos espirituales que hemos hecho a través de las consagraciones, para que sepamos llevar una vida santa, según el corazón de Dios, que si crees verás bendiciones del cielo y que en Él encontramos el regalo de la vida, el sentido de nuestra existencia. Ahora nos preparamos para recibir la bendición. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. No se te olvide seguirme en las redes sociales, Paredes y Franco, compartiendo los regalos del cielo.